Bien, hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Filipenses, una serie en la cual nos estamos basando en el gozo. El día de hoy vamos a estar en Filipenses capítulo 3. Si usted tiene su Biblia a la mano, por favor, vaya conmigo al capítulo 3 de Filipenses. Y como nos leyó nuestra hermana, vamos a estar en Filipenses 3, versículos 1 al 11. Imagina dos personas escalando una montaña. Dos personas distintas escalando la misma montaña. La primera persona va subiendo y tiene su mirada puesta en la cima de la montaña. Cada paso que da esa persona es un intento por llegar a lo más alto, buscando la satisfacción en alcanzar la meta, en llegar a la cima. Pero luego hay otra segunda persona, y esta segunda persona también está escalando la misma montaña. Pero el gozo de esta segunda persona no está realmente en llegar a la cima, sino más bien su gozo está en con quién está haciendo el recorrido. Entonces, a diferencia de la primera persona, esta segunda persona disfruta de la conversación con la persona que va con ella, de la compañía, de la presencia de esa persona. Y así cuando llegan a la cima, ambas personas se sienten muy distintas. La primera, aunque llegó a la cima y conquistó la meta, se siente vacía y necesita inmediatamente otra meta. Pero la segunda se siente plena, porque su gozo no estaba en llegar a la cima, sino que había estado con alguien que lo llena. Así es nuestra vida. Muchas veces creemos que el gozo vendrá cuando alcancemos algo. Si alcanzamos un título, si alcanzamos una posición, si tenemos una cuenta bancaria con muchos ceros, si tenemos una familia perfecta o incluso si llevamos un ministerio exitoso. Ahora yo te pregunto, si fuesen a preguntarte cuál es tu mayor logro, ¿qué responderías tú? ¿Qué es lo que has hecho en tu vida que te llena de orgullo? Es más, si tú pudieras poner en tu resumen, en tu currículo, allí en la parte superior, tu mayor logro, ¿cuál sería? Muchos de nosotros, ¿verdad?, hacemos cosas simplemente para eso, para decir que las hemos hecho y para poder ponerle en un currículo e impresionar a los demás. Porque vivimos en una sociedad y en una época donde hay una competencia extrema y es constante. Entonces, por eso ves a los estudiantes que comienzan a elaborar sus currículos. ¿Para qué? Para poder entrar a la universidad de sus sueños. Toda la gente viene e infla sus currículos para conseguir el siguiente trabajo. Muchos de nosotros exageramos, mentimos, todo porque queremos dar la mejor imagen posible y obtener ventajas sobre los demás. ¿Por qué haríamos esto? Porque nuestros currículos son la forma en que demostramos que somos importantes. Es como le mostramos a los demás que valemos. Así que cada uno de nosotros tiene un currículo espiritual. Y este currículo generalmente lo pulimos con buenas obras, lo pulimos asistiendo a la iglesia, lo pulimos siendo buenas personas. Entonces nos comparamos con los demás y para sentirnos mejor pensamos, bueno, yo no soy tan perfecto, pero por lo menos soy mejor que el tipo de al lado. Pero si nuestro estándar de comparación es la persona que está sentada a tu lado hoy, entonces no tenemos un estándar muy alto. El problema con la competencia y la comparación es que es agotador. Vivir comparándote y compitiendo con alguien te va a agotar, porque siempre va a haber alguien mejor, siempre va a haber alguien más rápido, más fuerte, más inteligente e incluso más santo que tú. Es en realidad un ciclo interminable de esfuerzos inútiles que no llevan realmente al gozo, sino a la miseria. Pablo está escribiendo aquí en el capítulo 3 a sus amigos en Filipos y le está escribiendo para animarlos a permanecer unidos en el evangelio y a elegir el gozo. No la felicidad superficial que ofrece el mundo, no, sino el gozo. Y Pablo no está escribiendo desde una posición de éxito humano. Todo lo contrario, Pablo está escribiendo desde la prisión. Y sin embargo, sus palabras rebosan de gozo. ¿Saben por qué? Porque él conocía a Jesús.
y eso era suficiente. Él no necesitaba más logros para sentirse satisfecho. Él lo tenía a Él. Así que Pablo nos muestra que el verdadero gozo, tanto en esta vida como en la eternidad, se encuentra en conocer a Jesús. No se encuentra en lo que logramos, no se encuentra en nuestras obras, sino en a quién conocemos. Lo que vamos a aprender hoy en este pasaje es que el gozo duradero no proviene de nuestro currículo, sino de una relación correcta con Dios a través de Jesús. Vamos a ver nuestro primer punto, versículos 1 al 6. Nuestro currículo, una cosa con la que no podemos contar. Versículo 1, acompáñenme. Comienza Pablo diciendo, por lo demás, hermanos míos. Este por lo demás quiere decir que Pablo no ha terminado. Es más bien un entonces o además. Está agregando algo a lo que viene hablando. Les dice Pablo, regocíjense en el Señor. Regocíjense en Él. Tú y yo no nos regocijamos en nuestras circunstancias, si las cosas van bien o van mal, sino en el Señor. Y Pablo toca tanto este tema del gozo porque es la esencia misma del cristianismo. La esencia de la vida cristiana es el gozo. Pero ¿de dónde proviene ese gozo? No viene de nuestras circunstancias. El gozo proviene de una relación correcta con Dios a través de Jesús. Por eso podemos elegir el gozo. Ahora, el gozo es un sustantivo, pero regocijarse es un verbo. Entonces, regocijarse es una orden. Debemos regocijarnos, pero si tú no sientes gozo, si tú hoy aquí no sientes gozo en tu vida, entonces la orden es regocíjate. Regocíjate y verás que el gozo comienza a brotar de tu alma. Porque las decisiones que nosotros tomamos y las cosas que nosotros pensamos comienzan a influir en nuestros sentimientos. Así que si no sientes gozo hoy, regocíjate en Jesús y verás que el gozo comienza a fluir de tu alma. Pablo continúa y dice, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo y para ustedes es motivo de seguridad. Es decir, Pablo prosigue y dice, no tengo ningún problema en repetirme. No me molesta y más bien te hace bien a ti oírlo de nuevo. No sé si se han fijado, pero las cosas repetidas son importantes. Si hay algo que tú quieres que tu hijo recuerde, tú se lo repites una y otra vez. Y es por eso que Pablo en este momento les va a recordar el Evangelio. Les va a recordar el Evangelio porque tú y yo nunca debemos ignorar ni hacer a un lado el Evangelio. Cada sermón, cada domingo es solo otra forma de compartir el Evangelio de Jesús y cómo eso lo cambia todo en nuestras vidas. Prosigue en el versículo 2 y ahora Pablo nos da una advertencia. Y he aquí la advertencia, dice, cuídense de esos perros. La pregunta que debemos hacernos es, ¿de cuáles perros nos está advirtiendo? ¿Será de un Rottweiler? ¿Será de un Pitbull? ¿Será de un pastor alemán? Bueno, continuemos leyendo para saber de qué perro nos está advirtiendo. Y esta palabra que usa Pablo es una palabra obviamente despectiva. Era una palabra que usaban los judíos para describir a los gentiles. Ahora, tú y yo, hoy en día, nuestra sociedad ama a los perros, ¿cierto? Es más, hoy en día hay una batalla porque la gente quiere meter a los perros a los restaurantes. Y ahora los restaurantes están diciendo, no señor, los perros deben quedarse afuera. Así amamos nosotros a nuestros perros, ¿verdad? Y los mimamos y les compramos todo tipo de cosas. Pero en la antigüedad, antes, en estos tiempos, en realidad los perros no eran animalitos domésticos que nosotros mimábamos. Eran más bien animales sarnosos que se la pasaban en la calle y que comían todo tipo de cosas muertas, basura. Entonces Pablo está utilizando este término para describir a un grupo de personas. Y el grupo de personas que él está describiendo es a los religiosos vacíos judaizantes. Y nos dice que son malhechores y mutiladores. Ahora, ¿por qué diría Pablo esto? Es por lo siguiente. Porque en aquel entonces la pregunta más importante para la iglesia primitiva, para todo aquel que quería ser cristiano, es la siguiente. ¿Tengo que convertirme en judío para ser cristiano? Eso es lo que se preguntaba cada persona que se convertía.
¿Tengo que ser judío para ser cristiano? Ahora, este grupo, los judaizantes, decían, sí, Jesús es el Señor, pero para ser salvo hay que añadir la circuncisión y además hay que cumplir las 613 leyes del Antiguo Testamento. Entonces, para ellos era, sí, Jesús es el Salvador, pero tú tienes que agregar algo más. Es decir, para ellos la salvación era Jesús más ser judío. Jesús más los mandamientos. Y este es el gran problema, que cada vez que tú agregas algo a Jesús, le estás restando. Jesús más cualquier cosa siempre es restar a Jesús. Jesús más mis obras. Jesús más mis logros. Jesús más mi obediencia. Cada vez que yo le agrego algo a Jesús, le estoy realmente restando. Estoy diciendo Jesús no es suficiente. Por eso Pablo nos da la advertencia. Y siempre hay una advertencia de que hay que estar atentos, despiertos, alerta. Porque hay algunos que vienen a enseñar otro evangelio. Los falsos maestros también tienen misioneros. Y también exportan un evangelio falso. Y ellos parecen dulces e inocentes, pero en realidad son malvados. Cuando vienen a tu puerta y te tocan, ¿verdad? La puerta, muchas veces vestido con una camisita de blanco, otras veces con un folletito y una revistita que quieres que leas. Debes tener cuidado. Porque lamentablemente ni los mormones ni los testigos de Jehová son cristianos. Pueden parecer cristianos, pero no son cristianos. Y la razón por la que no son considerados cristianos es porque ellos no creen en dos doctrinas fundamentales del cristianismo. De lo que se trata de la naturaleza de Cristo y de la Trinidad. Entonces, si tú niegas esas dos doctrinas fundamentales, no puedes llamarte a ti mismo cristiano. Ahora, estos grupos y muchos otros toman prestados temas, personajes e incluso narrativas cristianas y la incorporan a su narrativa. Sin embargo, ellos rechazan lo que afirma el cristianismo ortodoxo, rechazan la misma esencia de Jesús y por otro lado afirman todo aquello que el cristianismo ortodoxo ha rechazado. Así que mis hermanos, el mayor problema para la iglesia no es la persecución externa. No, porque la iglesia más bien siempre ha sobresalido y siempre ha crecido cuando las cosas se han puesto difíciles. El mayor problema para la iglesia hoy en día es la perversión del evangelio. Es la perversión del evangelio desde dentro, desde nuestra propia iglesia. No son los pájaros carpinteros los que vienen y abren huecos en el techo de la iglesia. No, más bien son las termitas que se van comiendo desde adentro a la iglesia. Y cuando una iglesia se aleja de la Biblia, pues se ha alejado de Jesús y deja de ser una iglesia. Por eso Pablo les recuerda a ellos en aquel entonces y nos dice a ti y a mí, nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Qué quiere decir Pablo acá? Cuando él se refiere a la circuncisión, que es lo que pedían los judaizantes que hicieras para volverte judío, Pablo se está refiriendo a un pacto que Dios hizo con Abraham y lo hizo desde el principio, Génesis capítulo 17. Y se trataba de una señal del antiguo pacto que identificaba al pueblo de Dios. Era una cirugía y un ritual. Pero, como vemos en el Nuevo Testamento, la circuncisión no es de la carne, sino que la verdadera circuncisión es la del corazón. Es la del corazón a través de la fe. Por eso Pablo está diciendo, nosotros los que somos de la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Es decir, Pablo nos está diciendo, hay una transformación del corazón. No es solamente un cambio temporal en lo externo, no es solamente un cambio en el comportamiento, hay una transformación interna de adentro hacia afuera. Y Pablo continúa y dice, nosotros no ponemos la confianza en la carne. No confiamos en nosotros mismos, tampoco confiamos en nuestro comportamiento para estar bien con Dios. Fíjense, el legalismo dice, si obedezco, entonces seré aceptado por Dios. Pero el Evangelio dice lo contrario, el Evangelio dice, porque soy aceptado y amado, entonces yo quiero obedecer.
En el legalismo, el veredicto depende de tu desempeño. Cuán bueno has sido, cuántas obras has hecho, cuántos puntos obtuviste. Pero el Evangelio declara nuestro veredicto de justificación y es de allí que fluye nuestra obediencia. Pero lo que sucede es que cuanto más tiempo tú y yo llevamos en la iglesia, más propensos somos y más fácil es que nos apartemos de la cruz. Que quitemos nuestra mirada de la cruz y que nos enfoquemos en todas nuestras habilidades y en todos nuestros logros. Que empecemos a enfocarnos en nosotros. Así que andamos para arriba y para abajo con nuestra pequeña lista de méritos, con todas esas cosas que hemos hecho. Y también citamos, ¿verdad?, orgullosamente todas las cosas que han logrado una u otra denominación. Nuestro orgullo, ya sea católico, o bautista, o presbiteriano, o pentecostal. Hacemos una lista de todas las cosas que nosotros sí hemos hecho y que los demás no hacen. Hacemos una lista de cómo nosotros somos mucho mejor que los demás. Pero hermano, en el momento en que tú y yo pensamos que somos buenos por nosotros mismos, allí entonces estamos poniendo la confianza en nuestra carne. Cuando nos comparamos con otros y empezamos a pensar que somos mejores, no estamos gloriándonos en Jesús, sino que nos estamos gloriando en nosotros mismos. Eso es lo que quiere decir Pablo. Entonces Pablo, para contrarrestar estas ideas, versículo 4, él dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Es decir, si se tratara de confiar en la carne, Pablo, yo podría estar muy confiado en la carne. Ahora Pablo lo que va a hacer es presentarnos su currículo. Preste atención. Pablo prácticamente está diciendo, ¿todos ustedes piensan que son geniales? Bueno, yo soy mejor. Mi currículo es mucho más impresionante que el de cualquier otro. Todo lo que tú puedas hacer, yo lo he hecho mejor. Así que Pablo va a abrir el currículo de su vida antes de haber conocido a Jesús y nos lo va a leer. Fíjense, versículos 5 y 6. Primeramente nos dice cuál es su genealogía. Fue circuncidado al 8º día, como lo demandaba la ley. Nació judío, no se convirtió. Además nos dice que viene del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Es decir, yo nací en la religión correcta, pertenezco al grupo correcto y soy parte de una familia reconocida. Es más, nos dice, yo soy hebreo de hebreos. Es decir, él era un nacional hebreo de buena cuna. Y después de presentarnos su genealogía, luego pasa a presentarnos su desempeño. No solamente provenía de una buena familia y del grupo correcto, sino que su desempeño era impecable. Nos dice, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, yo soy religiosamente mejor que tú. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Es decir, si tú crees que eres radical, yo soy más radical que tú. Y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, sin falla en cuanto a la ley. Es decir, soy mucho más santurrón que tú. Pablo era un hombre con una educación superior. Hablaba por lo menos 3 idiomas y además estudió con uno de los eruditos más importantes, uno de los rabinos más importantes de aquella época. Así que él era no solo una persona religiosamente posicionada, sino un político que tenía estabilidad económica, que tenía su vida resuelta. Pero en el versículo 7 vemos que todo cambió. Versículo 7 nos dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí Pablo comienza a utilizar términos bancarios. Todo lo que él había ganado o todo lo que le habían dado es nada. Es nada. No eran ganancias, sino más bien pérdidas. Todo lo que él antes hubiera considerado como un crédito era en realidad un débito. Era algo que le restaba. Eran cosas buenas que en realidad lo que estaban haciendo era alejarlo de Dios. Así que aquí vemos, según lo que nos dice Pablo, es que la única forma en que tú y yo podemos ser salvos no es a través del éxito, de los logros, de los méritos.
sino a través del arrepentimiento. El arrepentimiento significa un cambio de corazón. Un cambio de corazón que conduce a un cambio de mentalidad, de comportamiento, un cambio de rumbo. Es ir en otra dirección. Y casi todas las religiones enseñan eso. Casi todas las religiones enseñan que debemos arrepentirnos, que debemos abandonar el camino que estamos siguiendo y seguir uno nuevo. Porque la realidad es que tú y yo somos pecadores. Somos pecadores y somos más malvados y despiadados de lo que creemos. Por eso es que necesitamos desesperadamente un Salvador. Pero no solo necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra miseria, sino también de nuestros currículos. No solo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, sino también de nuestros logros. Porque incluso nuestros logros muchas veces se convierten en causa de pecado. Tenemos que arrepentirnos de todas esas cosas que creemos que hemos hecho para poder alcanzar el cielo. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, del estatus que tú y yo hemos intentado ganar ante un Dios santo. Debemos arrepentirnos de ese legalismo vacío, muerto, que siempre nos lleva a querer intentar más y más para ganarnos el favor de Dios. Así que algunas personas necesitan ser salvadas de su rebelión. Viven en rebeldía contra el Señor. Pero otras personas necesitan ser salvadas de su legalismo y su santurrería. La pregunta que debes preguntarte hoy es, ¿en qué estás poniendo tu confianza? ¿En qué pones tu confianza? ¿En tu candidato político? ¿En ser un buen ciudadano? ¿En ser una buena persona? ¿En la educación que estás recibiendo? ¿En el éxito profesional? ¿En tu posición en la iglesia, en el trabajo? ¿En tu moralidad y tus altos estándares? Todos nosotros ponemos nuestra confianza en nuestro historial, en nuestro currículo, en lo que creemos que somos. Pero ninguno de nuestros logros es algo con lo que podamos contar. Y eso nos lleva al segundo punto. Algo con lo que sí podemos contar. Y lo que tú y yo podemos contar, punto número 2, es en una relación con Dios. Lo único con lo que podemos contar y vivir de ahora en adelante es con una relación correcta con Dios. Versículo 8 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Jesucristo, mi Señor. Pablo ahora se vuelve mucho más personal. La pregunta que tienes que pensar es, y la que te hace Pablo hoy, es, ¿conoces a Jesús como tu Señor? ¿Conoces verdaderamente a Jesús como tu Señor? ¿Tienes una verdadera relación con Él? No me refiero solamente a saber acerca de Él. Mucha gente conoce sobre Él, sino conocerlo verdaderamente. ¿Conoces a Jesús? Porque Pablo está diciendo, en el universo de Dios lo más importante es conocer a Jesús. Es lo más importante que podrías hacer en tu vida. Es tan importante que por eso fue que Él lo perdió todo. Él nos dice, por Él, por Cristo, lo he perdido todo. Pablo perdió a sus amigos, sus conexiones, su influencia religiosa, su estabilidad financiera, las ambiciones políticas que tenía, su hogar mismo, su seguridad, su estatus, todo lo perdió. Todos los privilegios y los logros de su vida anterior eran, según él, basura. Es más, usa una palabra más fuerte aún, estiércol, basura. Usa un lenguaje tan fuerte para decir que todo lo demás, todo lo que él logró, no tiene comparación con conocer a Cristo. Todo lo que él había vivido y lo que había hecho era simplemente basura. Y todo esto lo hizo a fin de ganar a Cristo. Es el único fin. A Dios, hermano, no les interesa ni les impresiona todas esas obras que tú y yo realizamos fuera de Jesús. A sus ojos en realidad no valen nada. Son como trapos de inmundicia para Él. Así que tú y yo debemos aprender a verlas como tal. Debemos aprender a ver esas obras como basura, o de lo contrario se van a convertir en obstáculos
y no nos permitirán conocer verdaderamente a Jesús y crecer en una relación con Él. Lo que Pablo está prácticamente comunicando es lo siguiente: yo renuncié a mi currículo perfecto y religioso a cambio de algo mucho más grande. A cambio de una relación correcta con Dios a través de conocer a Jesús. En comparación con el valor infinito de conocerlo, dice, todo lo demás es negociable. Todo lo demás es digno de sacrificar. Todo lo demás es digno de perder. Jesús vale más que todo eso. Así que cuando Dios perdona mi pecado y tu pecado por los logros de Jesús a través de su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección, Él no solo deja sepultado en la tumba mi pecado, mi vergüenza, mi culpa. No, Él también deja sepultado en la tumba mis logros, mis estatus, todo aquello de lo que yo podría estar orgulloso y todo aquello en lo que yo podría encontrar mi identidad fuera de Jesús. Porque lo principal, nos dice Pablo en el versículo 9, es ser hallado en Él. Ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. No sé si te fijas, pero allí en un solo versículo, Pablo nos está dando el Evangelio. La justicia no es solo hacer lo correcto, no es solamente un comportamiento correcto, es tener la identidad correcta. En su vida anterior, Pablo era irreprensible, pero no sin pecado. Era un pecador. Y él no estaba bien con Dios. Solo las personas justas que están bien con Dios irán al cielo. Solo las personas justas que están bien con Dios irán al cielo. Y la justicia que Dios exige no es algo que tú y yo podamos producir. No podemos alcanzarla por nosotros mismos. Es una justicia que Dios provee a través de Jesús. Él es el camino a la justicia. Por eso en 2 Corintios 5:21, Pablo nos habla del gran intercambio, de lo que Dios hizo por ti y por mí. Lo que Dios hizo fue que al que no conoció pecado, a Jesús, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. El gran problema con la mayoría de los cristianos es que solo creemos la mitad del Evangelio. Creemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó de entre los muertos y que por la fe podemos recibir el perdón de nuestros pecados e ir al cielo. Creemos eso. Pero muchas veces dejamos fuera la mitad del Evangelio. Porque el Evangelio completo es que cuando somos salvos, Dios nos imputa toda la justicia de Dios. Esto es lo que llamamos justificación. Es decir, la justificación significa que tú eres justo, que cuando estás en Cristo eres justo, como si nunca hubieses pecado y como si siempre hubieses obedecido. Ese es el Evangelio. Y lo que eso significa es que cuando Dios te ve a Jesús, que nunca pecó y que siempre obedeció. Pero mucha gente piensa que Dios perdona tus pecados del pasado, que cuando tú vienes a los pies de Cristo, todo tu pasado queda perdonado. Pero de ahora en adelante, bueno, depende de ti seguir trabajando para permanecer perdonado. Pero eso no es realmente lo que Pablo dice. No es realmente oportunidades lo que tú y yo necesitamos. Y la realidad es que Dios no es el Dios de las segundas oportunidades. Porque tú y yo lo que necesitamos es más que segundas oportunidades. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que nos dan una segunda oportunidad por nuestra cuenta, haremos lo mismo que hicimos con la primera. Meter la pata. Si yo te llevara al borde del Gran Cañón y te dijera, hey, si tú logras saltar al otro lado, te daré $1.000.000. ¿Qué crees tú que harías?
Tú lo intentarías. Lo intentarías con todas tus fuerzas. Pero ¿sabes qué pasaría? Fracasarías. Ahora, imagina que yo te diera otra oportunidad. Ok, vamos a darte un segundo chance. ¿Crees que eso cambiaría el resultado? No. Por mucho que corras o por muy alto que saltes, no lo vas a lograr. Seguirás quedándote corto. Fracasarás una y otra vez. Es por eso que Jim Bergen lo pone muy bien cuando dice, en el reino de Dios no hay segundas oportunidades. Solo existe la sangre de Jesús y a partir de ahora. Cuando conoces a Cristo por la fe, estás en Jesús. Estás en Él. Solo imagínate que tú fueses a una convención de cómics. Vas a una convención de cómics y como sabes allí toda la gente anda disfrazada, intercambiando tarjetas, hablando de juegos, de películas, de sus personajes favoritos. Imagínate que tú te encuentras allí en una convención de cómics y vienes y te pones un disfraz. Supongamos que te vistes del Hombre Araña, Spider-Man. Entonces cuando vas caminando la gente comienza a observarte y la gente comienza a reaccionar contigo y comienzan a tratarte como si fueses Spider-Man. Tú oyes a la gente, hey, mira, es Spider-Man. Los niños corren y quieren pedirte fotos. Los adultos pasan y muy orgullosos te chocan los 5. En ese momento tú experimentas toda la atención, toda la afirmación y todo el amor como si tú fueses el mismísimo Spider-Man. Aunque por dentro tú solo seas una persona normal, el disfraz cambia la percepción que la gente tiene de ti y también cambia tu forma de actuar. Porque entonces como te sientes Spider-Man, tú comienzas, ¿verdad?, a caminar por allí con confianza, como si fueses un superhéroe. Es más, tal vez incluso hagas poses de superhéroe. O tal vez incluso lances, ¿verdad?, las webs que lanza Spider-Man. Y la gente cuando te ve dice, wow, escucha, mira, allí está, es Spider-Man. Eso es exactamente lo que significa estar en Cristo. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Jesús, nos revestimos de Jesús. Y cuando Dios Padre nos mira, nos da toda la atención, toda la afirmación y todo el amor que tú y yo necesitamos. Es más, piensa en el peor día de tu vida. Piensa en el peor día de tu vida, el momento más bajo, el pecado más grave, el momento más vergonzoso de tu vida. Dios no lo ve. Dios ve a Jesús. Si estás en Cristo, Dios no ve ese momento. Él ve a Jesús. O ahora piensa en el mejor día de tu vida. Uno de los mejores. El día en que te comportaste de la mejor manera. El día más espiritual en tu historia. Bueno, Dios no lo necesita. No lo necesita porque Jesús es mejor. Él solo ve a Jesús. Esas son las buenas noticias. Él solo ve a Jesús. Y Pablo quería conocerlo a Él y el poder de su resurrección y quería participar en sus padecimientos para llegar a ser como Él en su muerte. Pablo comienza a hablarnos de este proceso de santificación. Porque al conocer a Jesús, entonces yo tengo el poder de vivir como Jesús y también puedo sufrir por Jesús. El mismo poder que aplastó al enemigo es el mismo poder que vive dentro de ti. Cuando tú conoces a Jesús, experimentas su poder de resurrección que cambia todo, absolutamente todo en tu vida. Pero la pregunta que debemos respondernos es, lo que debemos pensar es que si Jesucristo no ha resucitado, si Él no resucitó de entre los muertos, entonces sí, debemos hacer todo lo posible por buscar la confianza en nuestros logros. Si Él no resucitó, no tenemos esperanza. Tenemos que contar con nosotros mismos. Así que debemos conseguir el mejor trabajo, debemos mejorar nuestro currículo, debemos comprar la casa más grande, debemos vivir nuestra mejor vida ahora. Pero si Jesús ha resucitado entre los muertos, y sí que resucitó,
Si Jesús ha resucitado de entre los muertos, entonces deberíamos considerar todo como pérdida. Considera todo como pérdida para que así puedas conocerlo a Él como Señor y Salvador y puedas experimentar el poder de su resurrección en tu vida. ¿Para qué? Versículo 11. A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. A fin de que seas glorificado. Porque por conocer a Jesús irás al cielo. El Rey resucitado te va a resucitar a ti. El que comenzó la buena obra en ti la va a completar. Cristo te va a dar el poder para vivir sin culpa en esta vida y para enfrentar la muerte sin temor. Pero muchos se sorprenderán en el día del juicio. Muchos se sorprenderán en aquel día. Mateo 7, versículos 21 al 23 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que participan en la iniquidad. En el día del juicio, lo único que importa no es tu currículo, no son tus obras, no son tus logros. Lo único que importa es la invitación de Cristo. Al final del día, si hoy tuvieses que pararte delante de Dios y si Él te preguntara: ¿por qué debería dejarte entrar? Y si tu respuesta comenzara con: bueno, porque yo fui muy bueno, porque yo hice muchas buenas obras, porque yo fui muy caritativo y di mucho dinero a los pobres, porque yo saqué buenas notas, porque yo me esforcé, entonces no has entendido nada. No has entendido nada. Porque no se trata de lo que tú has hecho o de lo que tú has creído o lo que tú hayas logrado. La única respuesta correcta comienza porque Él hizo lo que yo nunca pude hacer, porque Él ocupó mi lugar, porque Él cargó mi pecado, porque Él me amó, murió por mí, me salvó, me perdonó y me dio su justicia. Es por Él que puedo entrar y regocijarme con mi Señor. ¿Recuerdan al ladrón que estaba junto a Jesús? Cuando Jesús fue crucificado tenía a un par de ladrones a la diestra y a la izquierda. Y había uno de ellos allí y él no tenía ningún tipo de credencial. Era un ladrón. No tenía credenciales, no tenía antecedente religioso. Era un ladrón, un vagabundo. Y no tenía tiempo tampoco. No tenía tiempo para hacer enmiendas. No había tiempo para bajarse de esa cruz y tratar de reparar todo el mal que había hecho. Solo tenía una súplica desesperada de misericordia. Solo le quedaba eso en su aliento. Y sin embargo, ese ladrón escuchó las palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? No por nada que él había hecho, sino simplemente porque confió en aquel que estaba en la cruz del medio. ¿Puedes imaginarte a los guardianes allá arriba en el cielo? ¿Puedes imaginarte lo que sucedió cuando él llegó? Imagínate a esos guardianes preguntándole cómo se había ganado el derecho de estar allí. Puedo imaginármelo, pero bueno, ¿y qué haces tú aquí? ¿Cómo llegaste tú aquí? Imagínate al ladrón diciendo: no sé, no lo sé. Él no podía explicar doctrinas, él no podría defender la teología, él no podía decir: hice muchas buenas cosas. Lo único que él podía decir era: el hombre de la cruz del medio me dijo que podía venir. Y yo tengo buenas noticias para ti. Esa misma invitación sigue vigente hoy en día.
Jesús, el que colgaba en la cruz del medio, te dice hoy a ti, ven, ven a mí, vengan a mí todos los que estén cansados, todos los que estén agobiados, y les daré descanso para sus almas. ¿Aceptarás esa invitación hoy? No es tu currículo lo que te va a poner en una relación correcta con Dios. No son tus logros, no es tu éxito, sino solo una relación correcta con Dios a través de Jesús. Y esta mañana quiero que tengas la oportunidad de responder a esta palabra. Allí donde estamos cada uno de nosotros, con nuestras cabezas agachadas y nuestros ojos cerrados. Si tú te encuentras aquí hoy y sabes bien, muy dentro de ti, que tu confianza realmente no ha estado en el Señor, que has estado dependiendo de ti, que has estado dependiendo y confiando en tus logros, en tu éxito, en tus obras, en tu dinero, en tu prestigio, que no encuentras descanso para tu alma porque confías solo en ti. Hoy el Señor te está diciendo, no es tu currículo lo que te hace estar bien conmigo. Soy yo. Es una relación conmigo, con Jesús, lo que te hace estar bien con el Padre. Y si tú quieres eso hoy para ti, si tú estás hoy aquí, necesitas rendir tu vida a Cristo. ¿Levantarías tu mano hoy? Si sientes que hoy el Señor está tocando tu corazón y llamándote y diciendo, ya es hora de dejar seguir fingiendo. Ya es hora de seguir dependiendo de ti. Ya basta de estar intentando llegar hasta mí con tu esfuerzo. Y quieres entregar tu vida a Cristo, ser hecho nuevo. ¿Levantarías tu mano hoy? Amén. Amén. ¿Veo la mano? Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a invitar a nuestros consejeros al frente. Y aquellos que han levantado su mano, ¿tendrían la valentía de levantarse y venir al frente hoy para que podamos orar por ti? No sientas temor. Ven adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Marino. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, pongámonos de pie. La palabra nos dice, hermanos, que cada vez que un pecador se arrepiente y pone su fe en Cristo, hay fiesta en los cielos. Hoy hay fiesta en los cielos. Amén. Y si tú hoy necesitas oración por algún otro motivo, después que termine de orar, estás invitado a pasar adelante. Y con gusto queremos orar por ti y acompañarte en cualquiera que sea tu proceso. Padre amado, te doy gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, Señor, para con nosotros pecadores. Un amor tan grande, Señor, que enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo, a vivir, Señor, una vida de miseria, de sufrimiento, a ir a esa cruz por nosotros, Señor, a cargar nuestro pecado, a sufrir, a morir por nosotros, a derramar su sangre sagrada por el perdón de nuestros pecados. Pero no lo dejaste allí en una tumba, Señor. Tú lo levantaste
Él resucitó de entre los muertos y mostró que Él es quien siempre ha dicho que es. Dios en la carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y te damos gracias, Señor, por cada hombre y cada mujer que hoy ha respondido a tu llamado, Señor. Bendice sus vidas y bendice la vida de cada hombre y cada mujer que está aquí presente hoy. Ayúdalos en su caminar contigo, dale fuerza y poder para caminar contigo y mantenerse firme, para hacer luz en la oscuridad y llevar el poder de tu evangelio a los lugares más oscuros de la tierra. Si hay alguien aquí, Señor, sufriendo, sana su dolor. Permite que pase adelante y oremos por ellos. Es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén y amén. Y aquellos que han respondido, por favor, pasen al final con los consejeros. Nos encantaría tomar sus datos para hacer seguimiento con ustedes.